pero sí se sientes calientito cuando Sí, entras. sí, se sintió. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Se me hizo frío el café. Yo aquí ando un poquito ronco, entonces por eso tengo mi agüita. Es que les pido una disculpa por anticipado si tengo que interrumpir el tema para tomar un poquito de agua. ¿De qué vamos a hablar hoy? Apocalipsis. ¿Verdad? Que sí se acuerdan. Este es nuestro tercer tema y esperemos que hoy terminemos con el libro del Apocalipsis. Nada más para dar un recordatorio, el Apocalipsis decíamos que era un libro especial en la Biblia porque está escrito en un género literario especial, que precisamente porque el libro del Apocalipsis es el más famoso de este género, el género se llama género apocalíptico. Pero hay otros ejemplos de escritos apocalípticos como el libro de Daniel, en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, y algunos otros escritos que no están en la Biblia también utilizan este género apocalíptico, que utiliza el lenguaje simbólico para representar sucesos, acontecimientos, instituciones, personas, que afectan la historia de los lectores del libro. Y el libro del Apocalipsis, que está escrito por un señor que se identifica a sí mismo como Juan, la iglesia, la tradición de la iglesia lo ha identificado a este Juan con San Juan el apóstol, y al que también se le atribuyen el evangelio, el cuarto evangelio y 3 cartas. No estamos seguros de que sea la misma persona, pero en este libro, en el Apocalipsis, explícitamente sí se identifica como Juan. Entonces Juan uno, Juan otro, de todas maneras el autor se llama Juan. Entonces Juan tiene una perspectiva muy amplia. Él quiere dar una visión de la historia del mundo, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y utiliza este lenguaje simbólico para ver la historia, digamos, desde arriba. ¿Sí? Esa es una de las características del género apocalíptico. Se ve la historia desde nuestro propio contexto, pero también desde una dimensión exterior, como desde el punto de vista de Dios, para abarcar la historia de un solo, en un solo momento. En un solo momento, presente, pasado y futuro, se ven juntos, interactuando, de manera que nos da una visión panorámica, digamos, global de la historia. Entonces, por ejemplo, vemos que Juan utiliza la figura de los 4 seres vivientes, para representar a toda la creación. Son 4 porque son los 4 puntos cardinales de la Tierra, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Entonces, por eso sabemos que representan a la creación. Y la vez pasada estábamos viendo a 2 seres, ¿verdad?, que Juan describe como bestias. La primera bestia que sale del mar, que tiene muchas cabezas y muchos cuernos, y que su número es 666. Y veíamos que para llegar al número 666 lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar el juego, porque era un juego como Blackjack y el póker, el juego de la gematría, al nombre de César Nerón. Se le aplica a César Nerón las reglas de la gematría y su cifra da 666. Entonces es claro que esta primera bestia que viene del mar representa al Imperio Romano, las fuerzas políticas y militares del Imperio Romano. La segunda bestia que viene de la tierra viene del oriente, que parece como cordero pero habla como dragón, y habíamos visto al dragón que era el diablo. Son las fuerzas religiosas que aparentan ser buenas, por eso se ven como el cordero, pero hablan como el dragón. Quieren dar el gatazo de ser, ¿verdad?, mensajeros de Dios, pero realmente son mensajeros del diablo. Y para
la audiencia original de Juan, pues estas representaban las religiones orientales, especialmente la de Mitra, que se aliaba con el Imperio Romano para darle un tinte religioso que fuera más apetecible a los pueblos de la región del oriente del imperio, para que las personas estuvieran más cómodas de aceptar la divinidad del emperador romano. Y a Juan esto le parece que es un escándalo, que esto no puede tolerarse, que los que creen en Jesucristo no pueden adorar al emperador. Entonces este es el conflicto que nos presenta entre el imperio romano y las religiones que se alían con el imperio y el pueblo de Dios. El que Juan haya utilizado el lenguaje simbólico nos ayuda a que podamos discernir cuando estos mismos patrones en la historia se repiten, cuando hay un poder político que quiere usurpar el lugar de Dios, no explícitamente a lo mejor como lo hacían los emperadores que querían que literalmente los adoraran como si fueran dioses, pero un poder político que quiere ser lo único que sea importante en tu vida, y un poder religioso que se alía con ese poder político, ¿verdad? Para darle un empujón desde ese lado del corazón del ser humano, para fanatizar a las personas, para hacerlos que hagan cualquier cosa, cualquier cantidad de atrocidades en aras de un movimiento político que oprime al ser humano. Y eso lo hemos visto en muchas partes, y lo hemos visto en nuestro país en estos últimos años. Entonces, las bestias del Apocalipsis sí representan a esa realidad histórica de hace 2000 años, pero también de alguna manera nos ayudan a identificar esos mismos patrones a lo largo de toda la historia. Lo que no representan es algo que va a suceder nada más al final de la historia, porque muchas veces nos cuentan el cuento, sobre todo Hollywood, las películas nos cuentan el cuento de que, uy, sí, la bestia es el anticristo que va a venir en el fin del mundo. De eso no se trata este libro. Este libro se trata de identificar los patrones de la historia que sucedieron en el pasado, suceden en el presente y van a suceder en el futuro, porque pues así es como estamos construidos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí nos habíamos quedado, ¿sí se acuerdan? Sí. Ya habíamos conocido a las dos bestias. Y habíamos visto también que Juan representa al pueblo de Dios, al pueblo de los redimidos, de dos maneras. Y explicábamos que lo hacía en dos maneras porque es una manera muy judía de presentar las cosas, repitiendo lo que se dijo, repitiéndolo dos veces con un poquito de diferencia para reforzarlo, ¿verdad? Alaben al Señor todos los pueblos, bendíganlo todas las naciones. Es lo mismo, nomás se dice dos veces, de manera, con palabras un poquito diferentes, para reforzarlo. Bueno, ese paralelismo que los judíos utilizaban mucho, Juan lo utiliza aquí con dos figuras. Primero presenta al pueblo de Dios como un pueblo de 144,000. 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, pero ya habíamos visto que los números significan algo. 12 es el número de la humanidad, entonces es 12 por 12 por 1000. 1000 es muchos, 12 la humanidad, toda la humanidad, la multitud de la humanidad. O sea, el número no es un número literal, sino que significa, son muchos seres humanos. Y luego presenta la segunda imagen, una multitud que nadie puede contar, tan numerosa que nadie puede contar. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es que este asunto de la salvación es un asunto que va a tener un éxito rotundo, que a lo largo de la historia de la humanidad van a ser muchas las personas que aceptan la salvación de Jesucristo
y son salvados por Él. Entonces, habíamos visto también que es importante trabajar en ello, que no es algo sencillo, que no es algo fácil, pero también es algo, también sabemos que es algo que nos va, que Jesús nos ayuda, que Jesús nos ayuda y nos conduce hasta esta salvación. Bienvenidos. Entonces, después de que Juan presenta a las bestias, volvemos a ver a los 144,000. Dice en el capítulo 14, verso 1: tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Un ruido retumbaba en el cielo parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando las arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se encontró mentira, son intachables. Es decir, son personas que han sido completamente salvados. ¿Sí? No nos dejemos aturdir por las características específicas que se mencionan de que son vírgenes, de que nada más ellos saben cantar este canto, de que, que en su boca no se encontró mentira. Y todas estas son maneras de Juan de decirnos, son personas que han sido radicalmente salvados para Dios. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales del agua. ¿Cuál es la buena nueva definitiva? Es la venida de Jesús. Exactamente. Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Esa es la buena nueva definitiva. Esto es lo que hay que anunciar. Aquí estamos, este es el momento presente. Y ese ángel, pues somos todos los que trabajamos en este negocio. Todos los que estamos llamados a anunciar a los demás la buena noticia. Entonces, aquí vamos todos. Aquí vamos todos. ¿Por qué dice que tienen grabados en la frente el nombre de su Padre? Porque están completamente dedicados a Dios. O sea, no es que se vayan a tatuar el nombre, ¿no? ¿Para qué te tatuates? Sí, lo que significa es que están completamente dedicados. O sea, piensen, por ejemplo, en los animales. A los animales se les marca con un fierro caliente, ¿verdad? O sea, para que sepan todo el mundo de quién son, ¿verdad? Queda grabado en la pierna del animal de quién es. Es el mismo principio, grabado en la frente de quién somos, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, es un lenguaje simbólico, no es que nos vayamos a tatuar o a quemar el nombre de Dios. Y lo mismo pasa con la bestia. Por ejemplo, sigue un tercer ángel pasó después, clamando con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también del vino embriagante de Dios, que está preparado puro en la copa de su enojo. Será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Entonces aquí se presenta el caso contrario, ¿verdad? El que adora a la bestia, el que se deja marcar por la bestia, ¿verdad? Pues es que no quiere aceptar la marca de Dios. ¿Sí? Si yo con mis decisiones me vendo
a los poderes políticos del mundo, porque eso es lo que representa la bestia, los poderes políticos del mundo, pues entonces a esos es a los que pertenezco. Y el destino de esos es el destino que yo escogí para mí también. Entonces, esto no está aquí para asustar a nadie. Es simplemente para que escojamos, ¿verdad? Dios nos promete la vida. Podemos escoger a Dios y escoger la vida, o no escoger a Dios y no escoger la vida. Es así de sencillo. Pero no es que Dios te vaya a hacer algo a ti. Es que tú vas a tomar la decisión de lo que quieres que hacer con tu vida. O sea, porque fíjense, el que adora a la bestia y se deja marcar. No es que por aquí me pescó la bestia y me marcó. Es el que va y le dice a la bestia, yo quiero que tú me marques porque quiero ser tuyo. El que decide estar con El que decide. Con conciencia plena de que está tomando De que está esa decisión. haciendo esto. ¿Sí? Por eso pensamos que sí existe el infierno. Porque debe haber un lugar para los que no quieren estar con Dios, ¿verdad? Dios respeta esa decisión, ¿verdad? Si tú no quieres estar con Dios, pues no es que tú no estés con Dios. Pero Dios no manda a nadie al infierno. El que está en el infierno está ahí porque quiere. ¿Y el que es juzgado? Pero el juicio es acerca de tus propias obras, de tus propias decisiones. Dios no te juzga por lo que hizo alguien más, Dios te juzga por lo que hiciste tú. Entonces tú eres el que con tus obras decides dónde quieres estar. O sea, al ser juzgado, estás teniendo una oportunidad también a la vez. Sí, o sea, por parte de Dios el juicio es Jesucristo en la cruz. Esto es lo que vales para mí. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Esa oportunidad que dices tú es, depende del abogado. Sí, pero Ahí tenemos a la mejor abogada. si tomas el abogado Jesús en la cruz. Sí, es que el chiste es que en el juicio de Dios, Dios es el juez, el jurado y el abogado. No hay más. Memo, ¿cuál pudo ser el objeto con el cual el que escribió Apocalipsis, con esta palabras simbólicas, como la bestia, sabiendo que esas palabras en el futuro podrían dar problemas con cuestión de análisis? Pero es que él no sabía que en el futuro la gente iba a ser tan ociosa de ponerse a buscarle tres piezas. Este era un género literario conocido, o sea, Me imagino que es un lenguaje de la época, entonces. sí. De esa manera se comunicaba. Era una manera de escribir acerca de sucesos históricos, ¿sí? No como una historia, como un relato, sino con esta simbología de visiones y de mensajes y sobre todo porque es una manera que se presta a introducir a Dios en la historia. Porque entre tanta visión y símbolo y las bestias, pues también hay ángeles y también Dios interviene y también... Entonces, es una manera en que, con un lenguaje que es conocido, porque el género apocalíptico era conocido sobre todo en esta época, se pueden presentar estas cosas sin dar tantos detalles, porque el chiste era ver la historia globalmente, no entrar en los detalles. Una de las cosas que yo pensaba que este género, específicamente el Apocalipsis, era una manera de dar a conocer las cosas al pueblo de Dios, sobre todo por los que estaban en exilio o los que estaban pues temiendo de las represalias. Les estoy diciendo cómo van a hacer las cosas, cómo están haciendo las cosas, tienen la bestia, sin decírselos abiertamente para que no tengan represalias. Solamente la gente que sabía ese lenguaje podía interpretar, se está refiriendo a esto, a esto. Claro.
Y el texto ayuda, porque por ejemplo dice, no hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. O sea, es exactamente lo que estás diciendo, compadre, que este es un tiempo de dificultad. Los lectores originales de Juan están viviendo un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo donde la sociedad los rechaza. Entonces, la tentación es dejar todo este rollo de ser cristianos y volverme a integrar a la sociedad y regresar con mis amigos y recuperar mi trabajo y volver a hacer las cosas que eran de mi vida normal, porque lo único que tengo que hacer es renunciar a la fe. Lo único que tengo que hacer es ser un buen ciudadano romano, que adora al emperador como debe de ser y adora a los dioses de Roma como debe de ser, y que me alineo con las fuerzas del imperio. Y aquí Juan está diciendo, este es el momento para aguantar, para resistir esa tentación, porque las consecuencias, aunque en el futuro inmediato pueden parecer atractivas, a largo plazo, ¿verdad? Cuando Dios llame a cuentas, ¿verdad? ¿Qué vas a presentar? ¿Qué le vas a decir a Dios que hiciste con tu vida, con el tiempo y el talento que Dios te dio? ¿Te aliaste con el imperio? ¿Te aliaste con las fuerzas que oprimen a la humanidad? ¿O te aliaste con las fuerzas que liberan a la humanidad? Entonces dice Juan, este es el tiempo de aguantar. Este es el tiempo de mantenerse firmes. Este es el tiempo de no rajarse. Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consumará la cólera de Dios. Vi también como un mar de cristal destellante, y a los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal llevando las arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. Estas 7 plagas de la cólera de Dios que van en 7 copas que se describen a continuación, vuelven a ser las consecuencias del que desoye el llamado de Dios a la conversión. Los que están con el Cordero no tienen problema con las plagas, ni siquiera los afectan. ¿Por qué? Porque ellos ya le respondieron a Dios. Estas plagas son las consecuencias de los que no responden a Dios. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es algo que Dios les esté haciendo, son las consecuencias de las decisiones que ellos mismos tomaron. Pero ahí lo que es un poco confuso es la presentación de la cólera de Dios. Uh-huh. O sea, cuando Dios se enoja, castiga. Sí. Es consecuencia tuya de que tú mismo te excluiste. Pero al parecer es, bueno, como tú te excluiste, ahora el infierno es la respuesta de la cólera de Dios. Lo que pasa es que, lo que pasa es esto, Dios no cambia.
Dios siempre es el mismo. Es una de las características de Dios, que Dios nunca cambia. Dios siempre es el mismo. Entonces, no es que Dios se contente y se enoje, porque entonces estaríamos hablando de que Dios cambia, ¿no? Que Dios tiene estados de ánimo, ¿verdad? Y hoy le amaneció por un lado y mañana le amaneció por otro. No, Dios siempre es el mismo. Y Dios es Amor. amor. Exacto. Este lenguaje de la cólera de Dios tiene que ver con la manera en que yo percibo ese amor. Si yo estoy en sintonía con el amor de Dios, el amor de Dios es vida, es plenitud, es gracia, es la verdad sobre mí mismo. Pero si yo me le atravieso al amor de Dios y voy en sentido contrario, el amor de Dios es estorbo, es ponerme en evidencia, es vergüenza, se siente como si Dios estuviera enojado conmigo. El amor de Dios me hace daño porque yo estoy yendo en sentido contrario. Entonces no es que el amor de Dios haya cambiado, el que cambia es uno. Entonces por eso las plagas de la cólera de Dios a los que están, a los redimidos por el Cordero, ¿cómo los llaman? Los vencedores de la bestia. A los vencedores de la bestia, las 7 plagas no les hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos están en sintonía con el amor de Dios. A los que les hacen es a los que no están en sintonía con el amor de Dios. Pero es el mismo amor de Dios. El que cambia es uno. Y las consecuencias son, o sea, las consecuencias de tus actos. El lenguaje de la cólera, y que Dios se enoja, y que Dios actúa en base a ese enojo. La intención del escritor, y no nada más del Apocalipsis, sino en toda la Biblia, es mostrarnos la gravedad de la situación. O sea, no es trivial. Hay cosas que no importan mucho, van y vienen, y si están mal, pues se corrigen y ya no hay bronca. Pero hay cosas que sí importan. Hay cosas que son grandes, importantes, trascendentes. Es decir, estamos hablando de cosas que están muy mal. En nuestro código, en la Iglesia Católica, los llamamos pecados veniales a los chiquitos y pecados mortales a los grandotes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los pecados mortales, ¿verdad? Los que provocan la cólera de Dios. No es que provoquen la cólera de Dios, a Dios no lo puedes provocar porque Dios no cambia. Pero sí provocan que tu vida se salga de la línea de Dios, y entonces ahora ese amor que Dios te está tratando de dar, lo que está haciendo es ir en contra de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás decidiendo. Si tú estás decidiendo oprimir a los demás, si tú estás decidiendo aprovecharte de los demás, si tú estás escogiendo falsedades, si tú estás escogiendo deslealtades, entonces ese amor de Dios está yendo completamente en contra de lo que tú estás haciendo. Y te puede incluso causar, sí, vergüenza. O sea, decir, es que yo sé que esto que estoy haciendo está mal. Entonces, esas son las copas de la cólera de Dios. Salió el primero, vació su copa sobre la tierra y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su imagen. O sea, el problema es con los que no están alineados con Dios. Y no es que Dios les esté haciendo algo, es que ellos están enfrentando las consecuencias de sus propios actos. El sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates y sus aguas se secaron, dejando un paso libre para los reyes de Oriente,
Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. Miren que vengo como un ladrón, feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Los reunieron en un lugar llamado en hebreo Armagedón, o sea, los cerros de Megiddo. El 7º ángel vació su copa en el aire, y entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía: está hecho. Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres en la tierra. La gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Acababan de acordarse ante Dios de la gran Babilonia y le iban a pasar la copa del vino puro de su ira. Entonces los continentes huyeron y las cordilleras desaparecieron. Enormes granizos como de un quintal cayeron del cielo sobre la gente y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada, pues fue una plaga tremenda. Entonces, estas son consecuencias graves de nuestra ruptura con Dios. Pero no podemos interpretarlos como literalmente. No podemos pensar que esto algún día van a caer granizos del tamaño de un quintal y que esto va a ser una plaga de Dios. Porque aunque llegaran a caer granizos del tamaño de un quintal, pues van a caer en un lugar, ¿verdad? No en todo el mundo. Son 100 libras. Imagínate. Imagínate que te cae un costal de hielo. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Debemos de verlo desde el punto de vista de mi relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo estoy alineado yo en mi relación con Dios? Y no es para que nos dé miedo. El otro día el padre Michael dijo algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Que las escrituras así se escribieron para asustar a la gente. No. Dios no quiere que te asustes. Dios te dice claramente: no temas. Esa es la frase más repetida en la Biblia de todas. No temas. Es importante para Dios que entiendas que no debes de tener miedo. Esto se escribe para que tú veas el contraste. Las consecuencias de tus actos. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, porque la muerte es bien gacha. Pero no es como el Armagedón, el fin del mundo, y que va a haber temblores y eso. No, es lenguaje simbólico. Acabas de decir el significado que significa Armagedón, ¿no? Los cerros de Megiddo. Los cerros de Megiddo, nosotros en esta era, en estos tiempos, Armagedón lo traducen como un desastre. Un desastre, sí. No, pero Armagedón simplemente significa los cerros de Megiddo. O sea, va a venir un Armagedón. Van a venir los cerros de para venir Megiddo. los cerros de Megiddo. O sea, Megiddo es una región en Palestina, ¿verdad? Que tiene cerros y, o sea, los reunieron en un lugar llamado, los reunieron en los cerros de Megiddo, o sea, pues sí, el cerro. El cerro del Jubilete. Pues, o sea, los reunieron en Big Bear. Ok. Allá, o sea. Pero Big Bear no significa el fin del mundo. Pero ¿cómo somos buenos para traducir cosas? Ah, sí. Buscarle problemas a las cosas que literalmente no tienen ningún sentido. Sí, cuando Jesús se refiere al infierno le llama Gehenna. Y Gehenna era un valle que estaba a las afueras de Jerusalén, donde era el basurero, era el dump de Jerusalén. Entonces, cuando dice Jesús, más te vale entrar con una mano en el reino de Dios que con las 2 manos ser tirado al Gehenna, lo que quiere decir es ser tirado a la basura.
es algo muy concreto, pues, o sea, no, Jesús nunca habló de cosas así cataclísmicas, ¿no? Cuando habló de, lo más que habló de desastres se refería a la destrucción del templo. Habrá señales prodigiosas, todo eso tiene que ver con la destrucción del templo, no necesariamente con el fin del mundo. Y aquí ya empezamos a mencionar a Babilonia, que es nuestro último personaje de la historia. Vamos en el capítulo 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había ahí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, pero ya no es, sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero que tendrán poder por una hora junto a la bestia. Aquí Juan nos está dando claves muy claras de quién es esta mujer, ¿verdad? O sea, a ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas. La ciudad que está en 7 colinas es Roma. Entonces esta mujer representa a Roma, que está vestida de púrpura y escarlata y enjollada. En este caso, la mujer representa a Roma, pero también representa el poder económico. La bestia representa el poder político, la segunda bestia representa el poder religioso, la mujer representa el poder económico. Y el poder económico va montado sobre la bestia. El poder económico va montado sobre el poder político. Siempre es así. Y el poder económico también se puede utilizar para oprimir a la humanidad. Como dice aquí, la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. El poder económico se embriaga de los intereses de la gente que no puede pagar sus préstamos, el capital que se mueve y que ahorita decido, ay, es que ya bajaron mis acciones, entonces voy a correr a 10,000 personas y se van a quedar sin trabajo. Ese es el poder económico, que también da muerte, que también va en contra del plan de Dios. Entonces, también es una de las fuerzas aliadas del mal. Entonces tenemos que el mal está aliado con el poder político, con el poder religioso
y con el poder económico. Y cuando los tres se juntan, es un desastre. Pero como nosotros que somos gente común, que no somos ni políticos, ni religiosos, ni líderes religiosos, ¿qué tendría que ver eso con nosotros? Tiene que ver con qué juego estás jugando. O sea, ¿estás jugando el juego de las bestias y de la mujer? ¿O estás jugando el juego del cordero? ¿De qué lado estás? O sea, el Apocalipsis presenta esto como un conflicto, como una guerra. La bestia y sus seguidores le hacen la guerra al cordero y a sus seguidores. Entonces hay un conflicto y necesitas escoger. El punto de Juan es, necesitas escoger de qué lado estás. ¿Del lado del poder político, religioso, económico? ¿O del lado de Jesucristo y de su pueblo? Y quiero que quede bien claro que cuando digo el poder religioso, no digo la religión. Cuando digo el poder político, no digo el gobierno. Y cuando digo el poder económico, no digo el dinero. Porque el gobierno, la religión y el dinero se pueden usar para hacer el bien. El problema es cuando estos representan el poder para oprimir. No es todo, ya nos hicimos la prueba. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel. Era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor. Gritó con voz potente: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas. Porque con el vino de su prostitución se han emborrachado todas las naciones. Los reyes de la tierra pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Oí otra voz que venía del cielo y decía: aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad y tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Devuélvanle según ella ha dado, páguenle el doble de lo que ha hecho, viértale doble medida de lo que ella daba de beber, que sufra tantos tormentos y penas como fueron su orgullo y su lujo. Se dice a sí misma: domino como reina, no soy viuda, nunca conoceré el lamento. Por eso, y en un solo día caerán sobre ella sus plagas, muerte, lamentos y hambre, y quedará consumida por el fuego, pues poderoso es su juez, que es Dios el Señor. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella se acostaban y lo pasaban bien cuando vean la humareda de su incendio. Se detendrán a distancia, aterrados ante su suplicio, y exclamarán: ¡ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora te arrasó el juicio! Llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercaderías, sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino y púrpura, vestidos de seda y escarlata, maderas perfumadas, objetos de marfil y muebles muy costosos, bronce, hierro y mármol, especias, perfumes, mirra e incienso, vino y aceite, harina y trigo, vacunos y corderos, caballos y carruajes, esclavos y mercadería humana. Dirán: ya no verás más las frutas que ansiabas, se acabó para ti el lujo y el esplendor y jamás volverán. ¿Qué imagen les vino cuando oían esto? Hollywood. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella se acostaban y lo pasaban bien, cuando vean la humareda de su incendio. Se detendrán a distancia, aterrados ante su suplicio, y exclamarán: ¡ay de la gran ciudad! ¿El incendio de Roma? El incendio de Roma y alguna otra más moderna.
¿Cuál se imaginan? De las ciudades del mundo, ¿cuál es la que más se acerca a la descripción de Roma que hace el Apocalipsis? Nueva York. Llorarán y harán duelo por ella cuando vean la humareda de su incendio. Ay de la gran ciudad. No, ese es Por un- eso entonces Bin Laden dijo, esta es una guerra santa, ¿no? ¿Verdad que sí suena? ¿Verdad que sí queda? Ujú. Entonces, fíjense cómo los patrones se repiten. O sea, quiero insistir en esto. Juan estaba hablando de Nerón, de Roma, de las religiones orientales de su tiempo, pero ese mismo patrón de maldad que había en tiempos de Juan se ha repetido varias veces y ahora se repite en esta forma, ¿verdad? El sistema capitalista, ¿verdad? Los ultraconservadores que que secuestran el cristianismo para darle un tinte religioso a sus ideas, y el mundo financiero ejemplificado por Nueva York. Entonces, no es que Juan esté hablando de este momento, Juan está hablando de todas las veces que sucede el mismo patrón en la historia. Y esta no tiene por qué ser la última. Esta situación en la que estamos viviendo hoy no tiene por qué ser la última vez que esos patrones se repiten, ¿verdad? Pueden volverse a repetir decenas, cientos de veces en el futuro. No sabemos hasta dónde va a abarcar la historia. Lo que sí sabemos es que estos patrones regresan. Aunque hagamos, la humanidad lleve una senda histórica de progreso, ¿verdad? Hay patrones que se repiten, hay patrones en la historia que se repiten. Entonces decíamos que el género apocalíptico refleja un presente inmediato y un futuro, pero también puede ser un pasado, como ahorita que lo estamos leyendo. Claro. Estamos viendo el pasado, el presente, y puede ser el futuro. Claro, y en tiempos de Juan también esto ya había pasado con el imperio de Alejandro Magno y las religiones de ese entonces y el sistema económico que él impuso, o sea, que también acabó oprimiendo al pueblo judío. Lo mismo pasó con los faraones y la religión de Egipto, y el que Egipto haya tenido granos cuando fue la sequía y la hambruna en Palestina. También, o sea, los mismos patrones de la historia se repiten. Que estamos viendo uno, ok, estamos viendo uno. Eso no significa que sea el último. Para que no les vengan a contar de que ahí ya se va a acabar el mundo porque el 11 de septiembre y Trump es el anticristo. Sí, pues, pero es uno de tantos. Tampoco le den tanto crédito al hombre. Pero yo lo que no entiendo es cómo acaban los testigos de Jehová y otras religiones diciendo que la Iglesia Católica es la Babilonia. Porque es Roma. Nomás les llegó el cerebro hasta ahí. Porque ahora la característica más sobresaliente de Roma es que pues es la sede de la Iglesia Católica. Entonces, si esto obviamente se refiere a Roma, o se refiere a la Iglesia romana. Y color púrpura, pues El color de los obispos, púrpura y escarlata, los obispos y los cardenales. Sí. Y También nos ponemos de dicen que pechito. el Vaticano es el tesoro del mundo, la ciudad más rica y que no comparte, que... Lo que pasa es que en el Vaticano hay piezas, sobre todo de arte, que no tienen precio, o sea que no se pueden vender, valen muchísimo, pero no se pueden vender. Sí, o sea, hay oro y todo lo que sea, pero incluso todo el oro que haya, si se fundiera y se vendiera, no representa gran cosa. La riqueza del Vaticano está en la riqueza de su patrimonio histórico, lo cual no se puede traducir en pesos y centavos.
Decía un sacerdote que estuvo en el Vaticano y que le hablaban al respecto a ese tipo de cosas. Por ejemplo, todo el arte que está en Roma es una bronca, dice, porque es más lo que representa en la historia que lo que vale como tal. Porque al final de cuentas vale más mantener esos valores históricos. Porque tener un ejemplo, tener una buena pintura, hay que tenerla con cuidado, con cierta temperatura, y es una bronca. En muchos lugares del Vaticano ni siquiera hay aire acondicionado precisamente para que no se dañen esas pinturas y la gente pues, sufre las consecuencias del clima. No es tanto como lo que pinta la gente que está, obviamente, los haters, como les decimos ahora, que quieren decir, es que con las riquezas del Vaticano acaban con el hambre del mundo. Y Jesús no dijo lo mismo, siempre tendrá pobres. Siempre van a tener pobres. No, y además, por ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina, ¿a quién se los vendes? Pues sí, es lo que digo, ¿quién los va a comprar? Exacto, o sea, ok, vamos a venderlos, ¿a quién se lo vendes? La cúpula y- O lo rebanamos y se lo repartimos a las gentes que no tienen que comer. O sea, los materiales de la capilla no son comestibles, entonces si no podemos vender, no podemos transformar esto en dinero o en comida o en... Lo rifamos, como dice el presidente. Lo rifamos. Ahí está. Ya salió la respuesta. Pero luego se queda con el avión. Pero cuando la gente está muy enamorada, como de repente aquí sucedió con la gente que estaba muy enamorada de Trump, o en México la gente que está muy enamorada de Manuel López Obrador, ¿eso es aliarte al poder político? Si esa persona a la cual admiras tanto está utilizando su influencia para oprimir, para causar daño, ese es el poder político que está en contra de ellos. Pues de hecho Trump favoreció a los ricos, ¿no? Esa fue la realidad. La verdad es que todos los gobernantes que quieran seguir gobernando tienen que favorecer a los ricos, porque los ricos son los que Son los que los realmente hacen mandan. tener poder. Y el poder religioso siempre juega un papel importante utilizando al pueblo para sus intereses. Les presentamos un partido político muy cristiano que vela por los derechos de los no nacidos, pero por el otro lado te presenta un grupo totalmente inhumano que oprime, que asesina, que separa familias, pero te presentó algo muy chido. Pero por el otro lado no te escondió la otra parte. Así juega la religión dentro de la política. ¿Sí? Son racistas, clasistas, separan familias, enjaulan a los niños. Pero son pro vida. Entonces hay que votar por ellos porque son pro vida. La iglesia dice que tienes que votar pro vida. Ese es el poder religioso. Ese es el poder religioso. Es un poder que se alía con el poder político, dice mentiras y te mueve a la gente. La religión es una fuerza para mover a las masas, no es una fuerza que decide los destinos del mundo, es una fuerza que mueve a las masas. La religión y el fútbol. Bueno, que ya ahorita vienen las cosas más bonitas del Apocalipsis. Los cantos y el cielo. Así con igual violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Nunca más se oirán en ti el son de arpas y cítaras, flautas y trompetas. No trabajarán más en ti artesanos de ningún arte, no se oirá más en ti ruido de molino, ni brillará luz de lámpara, no se oirán más en ti los cantos del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra y tus hechicerías se extraviaron, y con tus hechicerías se extraviaron las naciones. En esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra. Entonces fíjense el destino de Babilonia, te vas a quedar desierta. No va a haber cantos, no va a haber ruido, no va a haber nada, está abandonado, es una ruina.
Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: Aleluya. ¿Quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: Aleluya. De ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, o como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya. Ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe: felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas. Yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Aquí concluye la visión histórica de Juan. Lo que sigue a partir de aquí sí es una mirada hacia el futuro. Sí es una mirada hacia el final. Esta parte que sigue sí se refiere al fin del mundo, pero entendiendo el fin del mundo no como cuando se acaba el mundo, sino cuando el mundo llega a su propósito. ¿Sí? ¿Con qué fin fuiste a la embajada? Con el fin de tramitar mi pasaporte. Entonces, cuando tienes el pasaporte, conseguiste el fin por el que fuiste, ¿verdad? Entonces, el fin del mundo no es tanto que el mundo se vaya a acabar, es que el mundo va a llegar a cumplir su propósito. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. ¿Quién es este? Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi a un ángel parado sobre el sol que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, de generales, de hombres valientes. Devoren al caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada del que sale de la boca del que monta en el caballo, y todas las aves se hartaron de su sangre. Entonces, sí, es una batalla, es una guerra. Y Juan nos está diciendo, nos está transportando hacia el final. Y la batalla la va a ganar Jesucristo. Al final de cuentas, las fuerzas de la libertad, de la salvación, de la gracia, de la misericordia, de la compasión, van a vencer sobre las fuerzas de la opresión y de la maldad y del odio y de la división. Esto nos debe dar la más grande de las esperanzas, de saber que aunque a nosotros no nos tocara verlo, al final, vamos a ganar esta guerra. Al final, no la va a ganar Trump, no la va a ganar Walmart,
No la va a ganar Elon Musk, la va a ganar Jesucristo. Y la vamos a ganar los seguidores de Jesucristo. Amén. Después vi a un ángel que bajaba del cielo llevando de la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. ¿Cuántos? Muchos. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pudiera seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. También vi unos tronos y sentados en ellos a los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Feliz y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Saldrá a engañar a Gog y a Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Una multitud tan numerosa como las arenas del mar. Invadieron el país entero y cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, no nada más las fuerzas del mundo que oprimen a la humanidad van a ser destruidas, también la fuerza de Satanás. También la fuerza de Satanás, porque la victoria de Dios va a ser completa, total. ¿Satanás es una criatura real? Pues nomás espiritual. Lo más probable es que sí, bueno, real y espiritual no son opuestos. Es espiritual y es real. Lo más probable es que sí. Viendo la Biblia en su conjunto, es claro que Jesús habla de fuerzas espirituales opuestas al plan de Dios, que son inteligentes, tienen propósito y tienen voluntad. Entonces, sí es, lo más probable es que esa sea una realidad en sí misma. No es críticamente importante si el diablo, si hay un diablo o no hay un diablo, o si nada más son fuerzas. Eso no es tan importante como saber que existe una fuerza del mal. Si es una fuerza personal y distinta de nosotros, eso es menos importante. Pero sí es importante que estemos conscientes de que existe, porque no hay mejor estrategia del enemigo de hacerte creer que no está ahí, ¿no? Para que te confíes. Entonces, sí hay que estar alertas ante las fuerzas del enemigo, sí hay que estar alertas ante las fuerzas del mal, pero no hay que obsesionarse con el diablo. Tengo una pregunta. Eso de que el diablo está suelto, no, de que lo va a atar y va a quedar ahí atado por mucho tiempo, por 1000 años, pero eso, ¿cómo le pregunto? El diablo ahorita anda suelto, ¿es algo que ya pasó, es algo que va a venir o no quiere decir eso lo que está diciendo? Esa es una buena pregunta. De hecho, hay posturas en todos los aspectos. Donde primero, ¿estos 1000 años se refieren a un periodo de tiempo de veras o es algo simbólico? Hay quienes piensan que es un periodo de tiempo real y hay otros que piensan que es un tiempo simbólico. Y para los que piensan que es un tiempo real, hay quienes piensan que estamos antes de los 1000 años, hay quienes piensan que estamos dentro de los 1000 años, y hay quienes piensan que ya estamos después de los 1000 años y que ahorita es cuando el diablo anda suelto.
no hay un consenso entre los estudiosos de qué exactamente se refiere esto. La manera en que la Iglesia Católica ve este asunto es simbólica. Es decir, los 1000 años no se refieren a un periodo de tiempo real, sino se refiere a un tiempo donde el contraste es con un diablo que está retenido y un diablo que está suelto. Entonces, el contraste es cuando en tu ambiente, en tu sociedad, tú construyes estructuras de paz, de armonía, de generosidad, de ayuda mutua. Eso encadena al diablo. Cuando tú construyes estructuras de división, de odio, de guerra, de abuso, de opresión, eso suelta al diablo. Suelta al diablo. También hay quienes piensan o quienes ven en esto una posibilidad, lo manejaron en su tiempo Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ellos pensaban, la iglesia tiene que seguir a Jesucristo en la muerte y la resurrección. Entonces ellos pensaban que va a haber un momento en que la iglesia va a aparecer como si desapareciera, que vamos a llegar a un momento en que la iglesia va a perder su presencia en el mundo, pero después regresaría para imitar la muerte y resurrección de Jesús. Yo pienso que después de cierta edad uno no debe hacer. ¿Que estamos en la agonía? Pero pienso que tiene algo que puede ser importante tomarlo en cuenta, en el sentido de que no tenemos la existencia de la institución no está garantizada. La iglesia no va a desaparecer, porque la iglesia en un momento eran 12, ¿verdad? O sea, mientras 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Entonces la iglesia no va a desaparecer, pero a lo mejor la institución sí. A lo mejor la institución sí. Hay señales de alerta que nos indican que esto pudiera pasar en un futuro no muy lejano. Fines políticos, opresión. O simplemente que la gente se aburra y se vaya. ¿Dónde están nuestros muchachos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Quién va a venir a la iglesia dentro de 30 años? Exacto, o sea, Mi marido, porque dice que va a vivir 100. que va a vivir 100 más, muy bien, pues aquí tenemos uno, pero a lo mejor muchos de nosotros ya no estamos aquí. Posiblemente los jóvenes que ya se hicieron viejitos y ya le tienen miedo. A lo mejor uno que otro regresa, Sí. pero nuestros jóvenes de hoy, la generación Z, ya no le tiene miedo a las cosas y ya no le tiene fe a las instituciones, no nada más a la iglesia, es a todas las instituciones. Entonces, yo no creo que ellos vayan a regresar en un número significativo. Entonces, ¿quién va a venir? Pero la iglesia nunca se va a terminar porque es palabra de Dios. La iglesia no, Hasta el fin de los tiempos. la iglesia no, pero la institución. Pues no puede haber una iglesia sin institución. Si ¿Cómo puede, va? donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy en O medio sea de que mientras ellos. sigamos viniendo al grupo, hay. O sea, Jesús prometió que Él iba a cuidar a su iglesia, no a una institución. Pero pues siempre todo está dirigido por una institución, por una jerarquía. No siempre. Eso fue un invento. Sí, ya fue de posterior. la Aunque- humanidad, ¿verdad? Pero si dejas a San Pedro
como una persona que se encargue de eso, quiere decir que de ahí tiene que nacer una cabeza. Los 2 o sea 3 que nos limpia. reunamos en el nombre del Señor vamos a tener que tener alguna forma de organización. Eventualmente eso se convierte en una institución. Exacto. Si crece lo suficiente, ¿verdad? O sea, la institución nace cuando la iglesia crece y tiene que regular su vida, Claro. ¿verdad? Al principio no era una institución, al principio era una banda de forajidos, era una pandilla. Pero llega el momento en que son tantos que empiezan a necesitar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú eres encargado de esto, tú eres encargado del otro. Ahí es donde nace la institución. Pero Jesús prometió cuidar a la iglesia desde antes de la institución. Entonces también Jesús va a cuidar a su iglesia aunque la institución terminara. Claro. Eso sí. Aunque la institución terminara. ¿Va a suceder? No sabe, es una posibilidad de que eso signifique que el diablo se libere, o sea, que el diablo se libere, que a lo mejor hacia el final de los tiempos la institución de la Iglesia Católica va a tener un problema catastrófico. Algo que me quedé un poco confundido con esto. El diablo está suelto, que lo que preguntaba ahorita, y pues, está amarrado. Y la respuesta que le diste es, bueno, cuando hacemos las cosas buenas, cuando cuidamos a la gente, estamos amarrando diablo. Y cuando hacemos lo opuesto, lo soltamos. Eso quiere decir que realmente nosotros somos los que decidimos soltar o amarrar. Entonces, Claro. muchas de las veces, y bueno, Hollywood y algunas otras instituciones nos presentan al diablo como un personaje que tiene control de nosotros, y eso hace que nos deslindemos nosotros de ese control. Es decir, pues es que el diablo anda suelto, si me toca yo no tengo la culpa porque él anda suelto. ¿Sí? Entonces, hago lo que hago no porque yo decidí, sino porque me dejé tocar por el diablo. Entonces, yo estoy deslindando mi responsabilidad de las cosas, pretendiendo que alguien más con una fuerza externa me está tocando. Entonces, ¿cómo voy a dominar al diablo que no tengo control sobre él? El que la gente le tenga miedo al diablo es así como la perversión más estúpida de la historia. Porque el origen del diablo, o sea, pensamos en el diablo originalmente para echarle la culpa de nuestras maldades. O sea, para que esta cosa tan espantosa que hice, yo no tuve la culpa, el diablo me tentó. Es que está haciendo como lo que hizo Adán. Exacto, o sea, Adán, yo no fui, la vieja. Y la vieja dice, yo no fui, la serpiente. Y la culpa Es para no cargarnos toda la culpa a nosotros mismos. Para eso existe el diablo. ¿Cómo le hicimos para transformarlo en este personaje que asusta? Al que le tenemos miedo. Pues habría que hacer un buen análisis de la historia de todo eso, pero el punto es que la frase que más se repite en la Biblia es no tengas miedo. Exacto. Entonces, al diablo no hay que tenerle miedo. O sea, es la cosa, es lo peor que puedes hacer con el diablo es pensar que no existe. Y lo segundo peor es tenerle miedo. Lo cual me lleva a otra segunda. Yo pienso, Memo, que lo mejor es pensar que si Dios está con nosotros, el demonio no puede estar. Exactamente. Claro, viéndolo de esa perspectiva, Sí, viéndolo de la otra perspectiva acerca de quién tiene el poder para soltar y amarrar, el diablo, que somos nosotros mismos. Eso suena como que nosotros mismos tenemos al diablo y al poder de ¿En qué nosotros. andas, chava? Nosotros somos los que decidimos lo que hacemos. Tenemos Sí, que o sea, porque pero Claro, y cuando yo uso la libertad para hacer el bien, estoy amarrando al diablo de la esquina de la pata de allá y no me va a tentar. leí un libro que precisamente
hacía esa paradoja, o sea, juntaba este ente maligno y este poder divino y lo ponía en una sola persona. Eso es lo que estaba tratando de explicar el libro, que nosotros somos eso. Nosotros decidimos es darle fuerza a ese diablo, o nosotros decidimos darle ese poder a Dios. ¿Qué es lo que dice? Nosotros decimos que Dios tenga control en nuestra vida para poder eliminar o amarrar, lo que decimos en este caso, al diablo. Y desde ese punto de vista, ya no es tan importante si el diablo existe o no existe. O sea, si tú entiendes que tú tienes una fuerza del mal que está influenciándote a ti y que puede tomar el control de tu vida, pues ya no necesitas al diablo, ¿verdad? O sea, ya eres responsable de tu propia madre. Entonces, el diablo... El diablo está con uno y ya le gusta. Por ahí había una pregunta. Pues sí, de que esto es nada más una como bromita, porque pues una vez mirando una película, no sé si lo han visto, que aquí está el diablo y acá está un ángel y Claro. el diablo le dice, haz esto malo, y el ángel, no. En esa imagen estaba pensando yo. No, que es lo que más o menos tú Es similar, pero escribías, es un Chava, poquito ¿no? más Sí, hollywoodense. El diablo que ponerle un frijolito es el diablo, pero de la lotería, ¿no? Así me está. El único diablo que lo podemos poner es cuando está en la lotería. No hagan la conclusión, Memo, para que vengan Este- otro día. Hablando de la cuestión de la iglesia, estaba yendo hace poco yo que en México están queriendo quitar todo lo que son nacimiento y toda la cuestión. Tiene mucho que ver con la política, ¿verdad? O sea, referente a eso, que la iglesia puede que como todo se vaya haciendo chiquita. Tiene que ver el gobierno que está. El poner nacimiento o no poner nacimiento no hace a la iglesia ni más grande ni más chiquita. La iglesia es el pueblo de Dios que se reúne para celebrar su fe. O sea, si se trata de atacar eso es preocupante. Si se trata de atacar o de regular cosas externas, ¿verdad? De poner monitos en la esquina o no ponerlos, eso es lo de menos. Secundario. Eso es lo de menos. Esa es una batalla que no queremos pelear. Pero el peleonero las va a pelear. El peleonero va a pelear todo lo que sea. El peleonero va a pelear a ultranza. Porque cualquier cosa es una conspiración y es un... ¿verdad? O sea, entonces, pero esa es una pelea que no queremos pelear. Si prohíben de hacer de figuras públicas, eso no es importante. Que nos podamos reunir a celebrar nuestra fe, eso sí es importante. Ahí sí habría que, y no tanto, o sea, una manera es como los cristeros que se decidieron a tomar las armas, pero mejor sería hacer una organización clandestina para celebrar nuestra fe a escondidas. Eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres. O lo más inteligente en este caso es buscarle donde le duele a los que ponen esas leyes y atacar desde ellas, es decir, no consumir las cosas de los que proponen esas leyes. Porque Pues sí. también, como luego dicen, también si es algo que quieren hacer de cualquier modo, sí está bien que uno se defendiera o hiciera algo, porque luego, así, o sea, ahí venían las cosas, poco a poquito, ¿qué pasó con el aborto? O sea, ¿qué está pasando con eso? Que también hay muchísimas leyes en México que están pasando, que están pésimas. Entonces hay que ejercer el derecho del voto para los que somos ciudadanos mexicanos. Esa es la manera de expresar nuestra opinión. Pero si la mayoría escoge representantes que tienen esas ideas, pues quiere decir que la mayoría está de acuerdo con esas ideas. Y vuelvo a lo mismo, o sea, también ver la forma, como en este caso, o sea, no estamos de acuerdo con tal o cual ley o propaganda en contra de los valores comunes. Siempre viene un trasfondo económico
político y religioso. Ver de dónde viene y estar prevenidos. No voy si es un poder económico, no voy a consumir ese producto, no voy a atacar en toda costa a lo que promueva eso. Inmediatamente en cuanto eso sucede van a tener que retroceder, pero pues nos elelan con el fútbol y nos quejamos de la otra cosa, nos elelan con un mundial, pero nos quejamos de la ley que nos metieron, peor que el penal. Entonces, Nos elevan con y la el gente celular y la gente se pone a quejar. No, es que no es justo. No es justo que te quejes ya después que se te elevaron. Te vendieron el producto, más bien te lo metieron el producto a fuerzas y tú hasta lo pagaste. Seguimos. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron sin verlo, al verlo sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron a los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. El que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago todas las cosas nuevas. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Es decir, al final nada más hay de dos sopas: o con Dios o sin Dios. Y con Dios es todo. Con Dios es vida eterna. Con Dios no hay muerte, no hay llanto, no hay duelo, no hay... Con Dios es paz, vida, plenitud. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Pero no hay prisa, no hay prisa. ¿Quién sabe, doña Ponce? Para morir si no hay edad. Después me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas y sus espíritus, ha enviado a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder pronto. Y voy a llegar pronto. Feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. También me dijo: no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira.
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Que el que escucha diga también ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo por mi parte advierto todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Entonces las últimas palabras de la Biblia, las últimas palabras del libro es amén. Que suceda todo esto. Que venga pronto el Señor Jesús. Pero este libro se escribió hace 1900 años. Entonces así como que pronto, pues no fue, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es? Para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Pero la actitud es, ven Señor Jesús. En este tiempo de Adviento lo renovamos. En este tiempo de Adviento lo decimos. Ven Señor Jesús. Sí, ven al final de la historia. Que puede ser al rato, puede ser mañana, puede ser dentro de 20,000 años o dentro de millones de años. No sabemos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y el que venga a decirles que lo sabe, les está echando mentiras. Pero ven pronto, Señor Jesús. Ven hoy a mí. Para que estés conmigo. Para que pueda yo seguir el camino. Para que pueda yo comportarme como tú quieres que me comporte. Para que pueda yo con mis acciones demostrar que soy discípulo tuyo. Para demostrar que he recibido el amor de Dios y que estoy dispuesto a retransmitirlo a mis hermanos y hermanas. Ven Señor Jesús, porque así no estoy solo en la lucha contra estas fuerzas que ahí están. Las conozco bien. Las fuerzas que me quieren apartar del camino. Las fuerzas que me quieren hacer sentir menos. Las fuerzas que me quieren humillar. Las fuerzas que me quieren robar. Ven Señor Jesús y sana lo que está enfermo. Porque a lo mejor yo de alguna manera he participado con esas fuerzas. Yo de alguna manera he hecho el mal a alguien. De alguna manera he oprimido a alguien. De alguna manera le he mentido a alguien. Entonces, ayúdame a zafarme de eso y regresar a tu camino. Por eso sí es ven hoy, hoy. Porque hoy es el día de la salvación, hoy es el día urgente. El pasado está en las manos de la misericordia de Dios, el futuro está en manos de su providencia. Nada más el día de hoy es la oportunidad que tienes para tú vivir el amor de Dios. Así es que hoy, ven pronto, Señor Jesús. Ese es el punto del Apocalipsis. Que sí, en la historia hay fuerzas grandes y monstruosas para el bien y para el mal. Y uno está en medio de todo eso. Pero si tú vas siguiendo a Jesús, llevas el camino seguro. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Por eso el mensaje del Apocalipsis, decíamos desde el principio, es la felicidad. ¿Sí? ¿Cómo se es feliz? No en el momento, sino una felicidad verdadera y duradera. ¿Cómo se hace? Siguiendo al Señor Jesús y viviendo a su estilo. Así, aunque te hagan la guerra las bestias y los dragones, de todas maneras tú sabes que vas a salir victorioso. Aunque te cueste la vida. Aunque te cueste la vida. Pero al final vas a salir victorioso. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Y esperaba cuarto martes. Esperaba la cuarta familia. No, ya les estamos preparando el calendario para el año que viene, así es que no se desanimen y sigan viniendo, va a estar interesante. Y también. tenemos varios anuncios.